los expertos. Son las 7:04 en Colombia. Estamos en Blue Radio para todo el país, en bluradio.com y en Facebook, en Blue Radio Colombia, con el doctor Diego Molano, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Doctor Molano, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Ricardo, buenas noches. Un saludo especial para usted, para toda la audiencia. Por supuesto, en esta noche yo me cuido, tú te cuidas de Blue, y un saludo especial para Silvia también. Mire, tenemos que hacer pedagogía para que la gente sepa de qué manera van a cambiar las cosas a partir del próximo martes, porque entramos en una nueva etapa luego de 5 meses de aislamiento preventivo obligatorio y entramos en la etapa del aislamiento selectivo. Básicamente lo que tenemos hasta ahora es que hay una restricción severa con 43 excepciones. Lo que ahora va a ocurrir es que vamos a abrir la puerta a que todo o la mayoría de las cosas están permitidas con muy pocas excepciones. ¿Cuáles son esas restricciones que todavía van a estar vigentes desde el próximo martes, doctor Molano? Ricardo, es muy importante que, como lo ha señalado el presidente Duque, entramos en una nueva fase de aislamiento selectivo con distanciamiento físico y responsabilidad individual. Esa es una fase en donde todos los colombianos tenemos que asumir esta responsabilidad, y lo que significa es que vamos a entrar en una nueva fase donde la mayoría de actividades están permitidas, excepto unas restricciones señaladas específicamente que tienen que ver con las aglomeraciones y la operación particularmente de bares, de sitios de entretenimiento donde puede haber consumo de alcohol. Sí. Doctor Molano, ¿no es una determinación demasiado apresurada esta? Es decir, pasar de una situación de aislamiento tan estricta, pues con 43 restricciones, pero en últimas, de alguna forma, teniendo en la mano las riendas, si me permite usted el símil, la comparación, a una situación en la que prácticamente todo está permitido, sin una gradualidad de por medio. ¿Está bien hacerlo de esa forma? Pues se ha venido aplicando, de hecho, Ricardo, una gradualidad, y aquí también existen mecanismos, precisamente por eso se dice un aislamiento selectivo. ¿Por qué es el aislamiento selectivo? Porque también hay una clasificación de municipios de no afectación de COVID, de baja afectación, de mediana y de alta afectación. Y el aislamiento selectivo aplica de forma diferente en cada uno de ellos. El aislamiento selectivo en los municipios de baja y de no afectación de COVID es completa para todos los sectores, excepto varias aglomeraciones, y en ese caso particular con la aplicación de protocolos de bioseguridad. En los de moderada y alta afectación, por supuesto, debido al seguimiento epidemiológico, las excepciones pueden ser mayores, pero eso lo tiene que solicitar, o sea, las restricciones pueden ser mayores en una coordinación donde el alcalde le solicita ese tipo de procesos al Ministerio del Interior, y donde, por ejemplo, las restricciones relacionadas con actividades que se consideren pueden poner en riesgo esa actividad, o adicionalmente se debe considerar cerrar algunos sectores, un barrio, una comuna, una localidad, se puede aplicar con la solicitud del alcalde aprobado por el Ministerio del Interior. Jorge Sánchez y el Ministerio de Salud. Jorge Sánchez le pregunta, doctor Molano, ¿está prohibida la venta y el consumo de licor en espacios públicos, en bares y en restaurantes en el país, en este aislamiento selectivo? Sí, únicamente puede operar en los municipios de baja o poca afectación a través de pilotos en donde el alcalde le solicite al ministerio, con la autorización del Ministerio de Salud y la aprobación del Ministerio del Interior. Está prohibido. Doctor Molano, buenas noches. Nos preguntan qué pasa si en algún municipio, por cuenta de esta apertura, empiezan a aumentar los casos de COVID-19. ¿El gobierno puede tomar acción junto con los alcaldes locales? El aislamiento selectivo lo que busca es que las medidas de autoprotección y protocolos de bioseguridad se apliquen, y hay un seguimiento epidemiológico por parte del Ministerio de Salud, y donde el alcalde local también participe de una forma activa, donde se lleguen a identificar que alguno de los indicadores que fueron señalados, o el número de casos o de incidencias que allí se presenten, se podrán tomar decisiones en contrario para tener ese aislamiento selectivo por barrios, por localidades o por municipios en algunos sectores. Sí, Patricia Erazo, de alguna manera
se suma a la inquietud que yo le planteaba, doctor Molano. Dice, ¿por qué elimina la cuarentena en pleno pico de contagio? Varias razones. Lo primero, Ricardo, es que el país lo que ha venido es preparándose desde el punto de vista del sistema de salud para atender de una mejor manera y ahora ser con mayor capacidad, la capacidad de hacer aislamientos selectivos, no ya de sectores poblacionales completos, sino particularmente de las personas que tienen contagio o sus contactos y poder hacer aislamiento. Hoy tenemos más capacidad de medición. En marzo se hacían 600 pruebas diarias, hoy se están haciendo en promedio 38.000. Antes no teníamos capacidades de UCI, sino únicamente 5.300 UCI para atender pacientes críticos. Antes no se había podido fortalecer los sistemas de salud y ya tenemos un sistema médico donde se han entregado más de 78 millones de piezas de protección para el sistema médico. Tenemos más capacidad de atención y más capacidad de medición. Entonces, sí, para lograr ese sano equilibrio entre la salud y el empleo, pues se toma esta medida. Por supuesto, depende también mucho de la responsabilidad de los ciudadanos, de la aplicación, pero al mismo tiempo retomando vida productiva con ese aislamiento selectivo y mayor responsabilidad individual. Sí, doctor Diego Molano, según nos ha contado el Ministerio de Salud, ya ha pasado el pico de la pandemia en Barranquilla, en Amazonas, en Cartagena. Estamos atravesándolo en Bogotá en este momento. Próximamente también se superará en la ciudad de Medellín. ¿No existe un temor a que bajo este nuevo esquema de aislamiento selectivo puedan surgir muy pronto rebrotes? La posibilidad de rebrote, por supuesto, está ahí, ha sucedido en otros países, pero lo que aquí se ha determinado es que haciendo ese seguimiento estricto a cómo avanza las variables epidemiológicas, se puede hacer control y por eso el aislamiento selectivo ya no sería para nivel generalizado, sino específicamente, primero enfocado en los contagios. Las personas contagiadas y los contactos son una cosa más individual, no para restringir la movilidad de todos, y dado caso que se tengan que tomar decisiones diferentes, el Ministerio del Interior, con la anuencia del Ministerio de Salud, podrá dar autorizaciones para ciertos barrios o localidades, o ciertos sectores que se requieren. Antes había 43 excepciones de lo que los colombianos podíamos hacer. Ahora todo se puede hacer, pero debe haber unas excepciones. ¿Cuáles son esas excepciones de lo que aún por cuenta de la pandemia no se puede hacer en Colombia? Lo que estamos pasando es de una cuarentena en donde básicamente estamos aceptando el desarrollo de todas las actividades, excepto aglomeraciones, que es vital, y excepto el caso de actividades de entretenimiento y de bares en un caso particular. Por supuesto, los tratamientos son diferentes en los municipios de baja y de moderada afectación que los de alta afectación. En los municipios de alta afectación podrán haber excepciones adicionales para hacer unos cierres determinados en ciertos sectores económicos, en ciertas localidades, dependiendo del comportamiento epidemiológico y la aceptación del Ministerio de Salud. Aquí hay una parte clave, doctor Molano, y sobre esto nos preguntan varios oyentes. ¿Cómo se va a adelantar ahora la estrategia PRAS? Es decir, aquí tiene que empezar una estrategia mucho más agresiva de rastreo y seguimiento de eventuales contagios. ¿Cómo lo van a hacer? Hay una estrategia PRAS que ha lanzado el Ministerio de Salud y el Fondo FOME, que es el que está manejando todos los recursos, en una articulación con las autoridades locales. Lo que se va a determinar es un mecanismo a través de todo el mecanismo de seguimiento y rastreo que tiene el Instituto Nacional de Salud con las personas que tienen el nivel de contagio y sus contactos a través de un call center. Se hará un seguimiento, se harán llamadas, se buscará que ellos a través de las Secretarías de Salud mantengan un aislamiento estricto de la persona contagiada y sus contactos durante un periodo de 14 días. Doctor Molano, hay una pregunta que nos están haciendo mucho a través de las redes sociales. ¿Qué pasa con los mayores de 70 años y con los niños? ¿Hay restricción, por ejemplo, para que puedan ir al parque? ¿Va a haber restricción para ir a misa, para salir? ¿O ya esas restricciones quedan en el pasado? Los mayores de edad y los niños podrán salir a la calle en los horarios determinados por las diferentes autoridades locales, que serán diferentes dependiendo pues del nivel de afectación del municipio
en donde estén ubicados, pero podrán salir a la calle acatando los protocolos de bioseguridad con mucho cuidado, con uso de tapabocas, con lavado de manos, con distanciamiento físico y, por supuesto, tendrán que aplicar las excepciones o las determinaciones de salir a la calle que determine la autoridad en la evaluación que haga con la Secretaría de Salud y el Ministerio de Salud. Hay muchas preguntas de los oyentes. A esta hora les agradezco a todos los que están en Facebook Live. Doctor Molano, a propósito de lo que preguntaba Silvia, Ricardo González a esta hora en el Facebook Live dice, ¿qué pasará con los estudiantes? Es decir, ¿qué va a pasar con los colegios? ¿Ya van a retomar el modelo de alternancia el próximo 1 de septiembre? Lo que se ha dicho frente a los colegios, la misma ministra de Educación ha señalado que en los casos de baja y poca afectación podrán retornar a clases en un modelo de alternancia manteniendo distanciamiento físico, pero solo se determinará en coordinación y se aceptará en la medida en que haya un acuerdo entre autoridades locales, padres de familia, instituciones educativas y estén dadas las condiciones. Preguntan Nelly Barón y Hugo Alonso Mateus a esta hora, ¿cuándo arrancan los vuelos internacionales, doctor Molano? Los vuelos internacionales es una relación que desarrolla el gobierno nacional. Por supuesto, en esta fase nacen a partir de un plan de vuelos nacionales que lidera el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, donde está determinados los vuelos nacionales. Habrán algunos vuelos internacionales determinados que se aplicarán los protocolos, pero eso sucederá en una etapa después de que se realicen los pilotos en una etapa posterior. José Ríos dice, quiero volver a Bogotá. ¿Cuándo? Un abrazo desde Carolina del Norte en Estados Unidos. Quienes están varados eventualmente fuera de Colombia y están esperando una reapertura de vuelos comerciales, ¿qué mensaje puede tener el doctor Molano? ¿Les cambia en algo la situación a partir del 1 de septiembre? A partir del 1 de septiembre podría utilizar el mecanismo de aplicar con el consulado colombiano, en el caso de Carlos, creo que me lo mencionó usted, de aplicar un vuelo humanitario que se haría en las primeras semanas de septiembre. Ya después, con la aplicación de los proyectos piloto y se determinen los vuelos internacionales, podría utilizar vuelos internacionales, pero por ahora en las primeras semanas sería un vuelo humanitario. Muy bien. Javier Quintero le pregunta, doctor Molano, ¿el transporte terrestre va a seguir restringido o van a dar vía libre desde el próximo martes para poder transitar? El transporte intermunicipal en acuerdo y desarrollo tendrá vía libre con unos aforos máximos y con aplicación de protocolo de bioseguridad. Vamos, sí. A esta hora. Silvia, discúlpeme, yo aquí me le atravieso, pero es importante. Doctor Molano, ¿se sabe cuál va a ser el aforo máximo, por ejemplo, de las flotas? En el caso de las flotas se está estableciendo el 50%. Doctor Molano, Fabián Castañeda nos pregunta a esta hora, ¿qué pasa con las personas que tienen comorbilidades, neumonía, hipertensión, diabetes? ¿Pueden seguir teletrabajando? ¿Va a haber restricción de salida para ellos? En el caso de las comorbilidades, aquí hay una responsabilidad de autocuidado, por supuesto hay un mayor riesgo y aquí esas personas tendrían que redoblar esfuerzos en su protocolo de seguridad personal. Ya está demostrado que desafortunadamente del número de personas fallecidas que lamentablemente han sucedido en Colombia, un número importante de ellos, un alto porcentaje presenta comorbilidades, por lo tanto deben tener medidas especiales de protección. Si pueden mantener el teletrabajo, es mucho mejor que mantengan el trabajo en casa. Díaz Bernal pregunta, ¿cuándo se da apertura a los vuelos nacionales? Yo creo que el 1 de septiembre ya hay un banderazo grande, ¿no? El 1 de septiembre y hay un plan de vuelos nacionales establecido por el Ministerio de Transporte y por la Aeronáutica Civil, en donde cada ruta de la ciudad está definida y podrá comenzar a aplicarse, por supuesto, aplicando los protocolos de bioseguridad. Gloria Amalia dice, en Cali el alcalde planea hacer pilotos el 1 de septiembre, realizar tipo verbenas en parques de la ciudad. Eso tiene que ser sin licor, ¿cierto? Porque por ahora no está autorizado el consumo de trago en espacio público. Doctor Molano. No está autorizado el consumo de trago y no están autorizadas las aglomeraciones, ni en espacios cerrados ni en espacios públicos. Así que si es una reunión que tenga más de 50 personas y no se pueda mantener un distanciamiento de 2 metros, no lo podría hacer. Pregunta a menos Juan de que Roberto solicite ese permiso, pero en ese momento sería una de las pocas restricciones. Sí, doctor Molano, nos pregunta a esta hora Juan Roberto Hernández, ¿qué pasa con las universidades? ¿Van a poder abrir? ¿No van a poder abrir? ¿Tienen unas restricciones? ¿Cómo va a funcionar ese tema?
Las universidades podrán abrir, por supuesto, en acuerdo con las autoridades de educación local, en el modelo de alternancia que ha sido planteado y aplicando los protocolos de bioseguridad. Sí, Carlos Eduardo dice, ¿los mayores de 60 años pueden volver al trabajo? En este caso, los mayores de 60 años pueden volver al trabajo. La restricción principal se aplicaba antes a los mayores de 70 años, por supuesto, aplicando todos los protocolos de bioseguridad, y en donde se puedan mantener mecanismos de teletrabajo, debería tratar de mantenerse. Sí, señor. Más preguntas a esta hora de los oyentes. Se me perdió por aquí. Yo intento llegar para darle el crédito a los oyentes. Espérenme un segundo, es que son muchas. Deme un instante para dar el crédito. Un segundo, un segundo, un segundo. Mire, Yesid Fonseca nos pregunta, ¿todavía se aplicarán las sanciones, los comparendos o ya no? Sí, como se mantiene la emergencia sanitaria que iría del 1 de septiembre al 30 de noviembre, la emergencia sanitaria tiene implicaciones de algunas sanciones y comparendos para aquellos que cumplan con algunas de las medidas, sobre todo, por ejemplo, de la apertura de determinados casos tipo bares, o en algunos casos podrá darse aplicación también con el uso del tapabocas o otras medidas sanitarias. ¿Cómo van a manejarse los protocolos para piscinas y playas? Pregunta Harry San Juan. Las piscinas y playas tienen los protocolos de bioseguridad establecidos y esos pues deberán ser aplicados, por supuesto, por las autoridades locales y por supuesto allí donde no podrán darse aglomeraciones y tendrá que ser más una actividad de tipo individual. Esperanza Luna le pregunta, ¿ya puedo viajar a mi casita de descanso, doctor Molano? ¿Esto ya queda habilitado? Si Esperanza, por ejemplo, está en Bogotá y quiere una finca, podrá ir en un carro. No hay restricción en el número de personas, tendrán que utilizar tapabocas, pero lo que debería decir de allí hasta la casa y en la finca debería permanecer con su núcleo familiar conocido y buscar no tener distanciamiento ni interacción social con otro tipo de familia cercana. Ah, pero bueno, si yo, por ejemplo, voy a mi finca eventualmente en Villeta, un ejemplo cualquiera, o en Cali al lago Calima, o en Medellín a Río Negro, si voy con mi familia, todos tenemos que llevar tapabocas ahora. Se habilita el transporte terrestre, pero si vamos en carro o vamos en flota, vamos todos con tapabocas. Claro, así es. El tapabocas se nos volvió una parte de la nueva forma de vivir en el periodo que sigue ahora de aislamiento selectivo, es parte de los mecanismos de distanciamiento físico y social. Miguel Pérez nos pregunta si entonces se pueden otra vez alquilar casas de recreo. Si yo no tengo una finca, pero sí tengo cómo alquilar un sitio, ¿puedo hacerlo? Las actividades de turismo pues, están habilitadas y podrán ser desarrolladas. También esas casas deberán aplicar unos protocolos de bioseguridad que están establecidos y fueron desarrollados, aprobados por el Ministerio de Salud y aprobados por el Ministerio de Comercio. Nico Vargas pregunta, tengo un gimnasio en Bogotá, ¿cuándo podré abrir? ¿Ya podría reabrir si la alcaldesa autoriza en Bogotá, por ejemplo, los gimnasios? Claro, hoy para el gobierno nacional, en el mecanismo establecido el decreto, están abiertos los gimnasios. Podría abrir únicamente que si lo restringe la alcaldía local, la alcaldía tendría que hacer la solicitud para cerrar o no dejar operar ese tipo de actividades. Jack de la Rosa pregunta a esta hora, doctor Molano, en temas de deporte, ¿están autorizados para que vuelvan ya las escuelas de formación deportiva o están sujetas a lo que digan los mandatarios locales? ¿Qué va a pasar con este tipo de escuelas, las canchas de fútbol? Están autorizadas en la medida que se pueda mantener el distanciamiento físico y se apliquen los protocolos de bioseguridad aprobados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Deporte, por supuesto, donde un mandatario local, sobre todo de los de moderada y alta afectación, coloque restricciones debido al control epidemiológico, pues se tendrá que colocar esa restricción, acatar esa restricción. Tenemos más de 1.200 personas conectadas a esta hora en el Facebook Live, doctor Molano. Este es un número bien importante. Intentaremos contestar preguntas de todos. Nos quedan pocos minutos, pero rápidamente. Marcela Pérez dice, ¿qué pasa con el trabajo en casa? ¿Qué pasa con los servidores públicos? ¿Tenemos que volver a la oficina o si podemos seguimos trabajando desde nuestro hogar? El servicio público y los funcionarios públicos, que somos más de 1 millón en Colombia, veníamos trabajando con un esquema de 80%, 20%, 80% en casa,
20% en sitio de trabajo. A partir de este nuevo decreto pasaremos a un esquema 70-30, 70% en casa, 30% en el sitio de trabajo. Parte de lo que ha planteado y será la directiva presidencial es que el sector público busca contribuir, dar ejemplo de trabajo en casa y también dar más espacio para que los otros sectores productivos puedan salir a trabajar y se ocupen menos espacio, sobre todo en los sistemas de transporte público. Paito Fa complementa la pregunta. ¿Las empresas privadas tienen alguna obligación de mantener un porcentaje de sus empleados en teletrabajo? No hay ningún porcentaje establecido. Lo que sí se señala, y así lo explicó ayer también el presidente durante el programa, es durante todo este proceso de aislamiento selectivo se hace una exhortación a todos los sectores de tratar de mantener la mayor cantidad de gente en trabajo en casa. Doctor Molano, bajo esa misma línea nos pregunta Daniela Castro, ¿las empresas pueden obligar a sus trabajadores a hacer trabajo presencial o existe alguna manera en que quienes puedan hacer teletrabajo lo hagan amparados, digamos, en algún decreto del gobierno o en alguna norma? No, la norma establece que todos los sectores pueden salir a trabajar y podrían ir a trabajar en sus respectivas oficinas de sedes con la aplicación de protocolos de seguridad. Lo que pasa es que también se ha señalado que el trabajo en casa se convirtió en una modalidad que demostró dar resultados, que es productiva y pues se incentiva y busca el gobierno incentivar ese tipo de trabajo en casa. Sí, esto es una locura, doctor Molano. Preguntas rápidas. ¿Los casinos quedan habilitados? Sí, con la aplicación de protocolos de bioseguridad. Y sin ¿Se pueden visitar los cementerios? Sí, no hay ninguna restricción para visitar cementerios en la medida en que se apliquen los protocolos de bioseguridad a la entrada y a la salida que están establecidos. ¿Podrá haber grados para los estudiantes de colegio, por ejemplo? No, porque eso significaría una aglomeración en la medida que tenga más de 50 personas o en el sitio, si es un sitio cerrado, no se pueda mantener un distanciamiento de más de 2 metros entre persona y persona. ¿Los negocios de juegos infantiles en centros comerciales pueden reabrir? Sí, en la medida que apliquen los protocolos de bioseguridad. Pregunta Luis Alfonso Agudelo, ¿los vendedores informales y familias vulnerables que ocupan el espacio público tienen alguna restricción o pueden trabajar? Pues lo que hay es un protocolo para, lo ha denominado de espacio público. El Ministerio de Salud ha desarrollado un protocolo para el espacio público donde señala de una persona que esté en espacio público qué medidas utilizar. Y nuevamente está el tapabocas, mantener el distanciamiento físico y particularmente el lavado de manos frecuente. Marlene Hernández pregunta, ¿qué va a pasar con las iglesias? En las iglesias, en la medida que cumplan con los protocolos de bioseguridad y no tengan más aforo de 50 personas, podrán desarrollar su actividad. Dado caso que se quiera restringir esa actividad, tendrá que solicitárselo al Ministerio del Interior. Muy bien. Gabriel Suárez pregunta, ¿se pueden hacer deportes de conjunto recreativo? Deportes de conjunto que hagan que tengan un distanciamiento de menos de 2 metros o puedan generar choque, deberían ser restringidos en este caso. Nos pregunta Lady hasta ahora, ¿habrá grados en universidad? Es decir, quienes se gradúan ya a final de este año, ¿podrán hacerlo? Presencial, por supuesto. Realmente en este momento no te podría dar la respuesta concreta. Lo que te podría decir es hasta el 30 de septiembre, como no hay aglomeraciones, no se podrían hacer, dependiendo de las decisiones que se tomen hacia el futuro después del 30 de septiembre. Esa decisión tendría que ser revisada después. Por ahora, hasta el 30 de septiembre no se podrían hacer si reúnen más de 50 personas en un sitio cerrado y no se mantiene una distancia de 2 metros entre las personas. Voy a colgar la nube y Mesa Blue, pero 2 preguntas finales. ¿Las piscinas están habilitadas en todo el país? Las piscinas están habilitadas con la aplicación de protocolos de bioseguridad y los municipios de alta afectación o baja afectación, si se quieren hacer restricciones, podrían hacerse, pero es una solicitud que debe hacer las alcaldías a el Ministerio de Salud, aceptado por el Ministerio del Interior y aprobado por el Ministerio de Salud. Y la última, doctor Molano, ¿los niños pueden salir a acompañar a sus padres a centros comerciales y a otros sitios? Lo podrían hacer con la aplicación de protocolos de bioseguridad y en los determinados sitios también pues aplicaría el tema de aforos. En los centros comerciales se van a mantener los aforos, entonces, y las restricciones de pico y placa, donde allí
se den, que se pueden tener municipios de alta o moderada afectación, y tendría que cumplir con eso. Molano, muchas gracias. A usted, Ricardo, un saludo especial. A Silvia también, muchas gracias. Feliz noche. Viene la nube y luego viene importante, Señor, cuénteme. Ricardo, si usted me permite un último mensaje, señor. Como lo ha dicho el presidente, señor. Que entramos en una nueva fase, pero esta fase implica que tengamos que salir a ganarnos la vida todos, porque tenemos que ganar la vida preservando la salud, pero con una gran actividad, aislamiento selectivo, pero mucha responsabilidad. Es una invitación a todos a asumir una gran responsabilidad de autocuidado propio para cuidar a los demás, de modo que podamos seguir avanzando en el país enfrentando esta pandemia, que mientras que no haya vacuna y no haya tratamiento, necesitamos mantener este aislamiento selectivo, pero sobre todo mantener el distanciamiento físico y mucha disciplina y responsabilidad para que también pueda volver el trabajo. Llega la nube y luego Mesa Blue aquí en Blue Radio. Haz parte de la revolución que lleva 45 años luchando por vencer la indiferencia con empatía y bondad. Llénate de fuerza y solidaridad por Colombia. Únete este 29 y 30 de agosto a la caminata virtual de la solidaridad en solidaridadporcolombia.com. Patrocina Banco de Bogotá, Grupo Argos, Punto Red, RTBC, Sistema de Medios Públicos. Apoya Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural. La cultura.